Esta es la noticia, la inspección judicial que adelanta la Fiscalía en la Casa de Nariño por el caso de la jefe de gabinete del presidente Petro, Laura Saravia. Las denuncias que la niñera que ella había contratado para que cuidara a su hijo hizo ante las autoridades, ante la Fiscalía, la Procuraduría. La diligencia comenzó a las 3 de la tarde, aún no termina. 8 funcionarios del CTI están realizando las pesquisas. Imagen inusual que en la Presidencia de la República estén entrando los agentes del CTI con sus chaquetas, con sus gorros, con toda la indumentaria para adelantar una inspección judicial en el lugar en donde dice quien está haciendo la denuncia, la niñera o ex niñera que prestaba sus servicios a Laura Saravia, fue objeto de un polígrafo sin su consentimiento, dice ella, y bajo presión por parte de oficiales de la seguridad del presidente, algo que ante la ley, dice el fiscal general de la Nación, está prohibido. Esa es la noticia y esta es la historia de esta noticia. La citación estaba programada para las 8 de la mañana, pero se postergó para las 11 y fue 5 horas después que llegaron los investigadores. Siete funcionarios que ingresaron por la calle Sexta con carrera octava alrededor de las 3 de la tarde dejaron asombrados a los visitantes que se encontraban a la espera del recorrido en la Casa de Nariño. A las 3:30 llega un funcionario más, completando 8, y alrededor de las 3:52 sale una funcionaria en compañía de una mujer que vuelven a las 4:06 de la tarde. Hasta ahí llegamos. Alrededor de las 4:30, 2 funcionarios del CTI ingresaron al edificio Galán, donde al parecer habrían hecho la prueba de polígrafo a la ex niñera de Laura Saravia. Gracias, Manuel. Buenas tardes. ¿Alguien más va a regresar? Esta inspección judicial tiene como finalidad el recaudo de información y la verificación de cámaras de seguridad en el edificio, además de conocer la minuta del protocolo e ingreso de los visitantes y la inspección de la Jefatura de Protección de la Presidencia para verificar el esquema de seguridad que estuvo con Laura Saravia en enero y febrero de este año. Bueno, esa es la noticia, eso es lo que está pasando en este momento en la Presidencia de la República, pero nos vamos para Brasilia, en Brasil, porque el presidente Gustavo Petro está allá, asistió a la cumbre suramericana, mañana tiene reunión con Lula, y allá está nuestra periodista, nuestra enviada especial que viajó con el presidente, Karina Soler. Cari, buenas noches, allá casi es la medianoche, sé que no han podido dormir mucho. ¿Cuál fue la reacción del presidente ante esta inspección judicial de la Fiscalía? Hola Giovanni y televidentes, los saludo aquí desde Brasilia, donde el presidente Gustavo Petro se refirió a la polémica que se ha dado porque la Fiscalía abrió investigación en contra de su jefe de gabinete, Laura Saravia, por la pérdida de un maletín que al parecer tendría más de $7.000 y que estarían en la casa de Saravia. Pero la polémica va más allá y es que al parecer la Casa de Nariño le habría realizado varias pruebas a la ex niñera de la funcionaria de gobierno. Esto, unas pruebas de polígrafo que habrían centrado toda la controversia del tema. Pues desde aquí el presidente Gustavo Petro se refirió al tema e indicó que la Fiscalía está en todo su derecho de investigar, que no hay problema, pero que le pide al fiscal que le dé a conocer el informe que él le solicitó. La doctora Laura Saravia, ¿qué opinión le merece esa situación? Lo mismo que pasó en Perú. Él puede investigar todo lo que quiera, no hay problema. Pero yo le he solicitado un informe que la Constitución Nacional me autoriza para que nos diga en qué ha avanzado las investigaciones penales
sobre el sinnúmero de asesinatos que de manera sistemática se han cometido en Colombia. Eso es lo que dice el presidente, Karina, pero también habló el primer ministro de Perú, que no fue nada cordial con el presidente. ¿Qué fue lo que le dijo? Y les cuento que durante su intervención aquí en la cumbre por los países latinoamericanos, el presidente Gustavo Petro se volvió a referir a la situación que vive Perú tras el golpe de Estado en contra de Pedro Castillo. Por lo que el primer ministro de este país, Alberto Otárola, le pidió al presidente que respete el derecho a la paz y la tranquilidad que hemos alcanzado. Bueno, nosotros hemos sido muy claros con Colombia. El señor Petro se volvió a referir al Perú y le pedimos que en homenaje a los miles de caídos, tanto en Colombia como en Perú, deje de referirse de esa manera a nuestro país y respete el derecho a la paz y a la tranquilidad que hemos alcanzado. El presidente también se refirió a un polémico acuerdo que hay entre Colombia y Venezuela para que Salvatore Mancuso incluso pueda ir a territorio venezolano a identificar los lugares donde hay fosas comunes para facilitar como acto humanitario pues la recuperación de sus cuerpos y entregárselo a los familiares. Sobre este tema, ¿qué dijo el presidente, Karina? Bueno, y sobre el acuerdo logrado entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, les cuento que el acuerdo consiste en que Salvatore Mancuso se dirija a la frontera colombo-venezolana para buscar los desaparecidos, luego de que el propio Mancuso anunciara ante las declaraciones ante la JEP que él sabe de que más de 200 colombianos se encontrarían en fosas comunes en esta zona del país. Pues este es uno de los acuerdos dados a conocer luego de la reunión bilateral entre Petro y Maduro. Con el presidente Maduro hemos logrado el acuerdo de que se permita, con expertos, forenses, etcétera, incluso quizás con la llegada de Salvatore Mancuso a esa región, con el fin de encontrar los restos y entregárselos a sus familiares. Entonces nosotros obviamente pues estamos de acuerdo. Vamos a desarrollar toda la labor que podamos con nuestros expertos en identificación de cadáveres. Colombia tiene una tradición ya en eso, una experiencia. Si Mancuso logra detectar las zonas y efectivamente allí hay cadáveres, pues el Estado venezolano nos ayudaría al regreso de los restos y a la entrega a sus familiares. Bueno, Mauricio, Paula, el presidente insiste cuando se habla de este tipo de inspecciones judiciales, que es lo que en este momento está haciendo la Fiscalía en Palacio, porque entre otras no han salido todavía de allá, ya lleva 5 horas, ¿no, Paula? 5 horas. Sí. Insiste el presidente en compararse con Perú, pero algo va de la situación de Perú a la situación colombiana. Ya Pedro Castillo cerró la Fiscalía y cerró el Congreso y por eso lo destituyeron. El presidente Petro no ha hecho nada de eso. Es verdad, eso llama mucho la atención porque no es la primera vez que el presidente ante algún inconveniente que se le presenta se refiere a la situación de Perú, se compara cuando las situaciones son completamente diferentes. Además, bueno, él hablaba hasta las últimas horas de un allanamiento, esto es una inspección judicial, hay diferencias bien grandes entre lo uno y lo otro, la inspección es avisada, no es, digamos, como tan invasiva como un allanamiento que sí se hace de manera sorpresiva, y fíjese que cuando se le pregunta por esa inspección, allá en su escenario en Brasil, él contesta con una frase, esto es lo mismo que Perú, pero inmediatamente se desvía a hablar de unos informes y una investigación que él estaba pidiendo al fiscal desde hace mucho rato. Sí, Mauricio, la verdad es que llama mucho la atención que siempre haga referencia al presidente al caso de Perú. Hay que recordar que el presidente Petro se refiere al caso de Perú argumentando que quien ha sido elegido popularmente no puede ser destituido si no es a partir de un fallo judicial, que es, entre otras cosas, la argumentación que él utilizó cuando era alcalde de Bogotá y cuando fue destituido e inhabilitado por el Procurador General de la Nación de ese entonces, Alejandro Ordóñez. ¿Por qué es clave esto? Porque él terminó llevando, quiero decir, el entonces alcalde Gustavo Petro, terminó llevando el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le terminó dando la razón. ¿Por qué? Porque se argumenta, y se argumentó en ese momento, que bajo el paraguas de la normatividad interamericana no puede ser destituido quien no sea objeto de una decisión judicial.
¿Eso qué quiere decir? Que el caso de Perú sería ilegal desde la perspectiva de la normatividad interamericana, y eso querría decir que la elección de Gustavo Petro estaría por encima de muchas otras cosas. No sabemos qué tiene él en mente que pueda suceder, pero trae una y otra vez la gran legitimidad que da la elección popular de un mandatario. Ahora, dicho ese argumento, hay que tener presentes las dos grandes diferencias protuberantes entre lo que sucedió en Perú y lo que está sucediendo o puede suceder en estos días en Colombia. La primera, como recordaba Giovanni, Pedro Castillo fue destituido por el Congreso, es decir, declarada la vacancia de la presidencia por parte del Congreso del Perú, después de que Pedro Castillo había sido objeto 2 veces de un intento de vacancia por parte del Congreso. Su presidencia duró más o menos año y medio, y durante ese año y medio tuvo inmensa inestabilidad política, pero también acusaciones de corrupción. Y es en ese contexto en el que Pedro Castillo intenta clausurar el Congreso, intenta declarar un estado de excepción, y el Congreso recurre a una norma de la Constitución peruana que dice que se puede destituir al presidente por incapacidad moral. Un concepto tan amplio como ustedes quieran y que ha servido de paraguas para que en el Congreso de Perú se tomen esta clase de decisiones. Nada parecido a lo que está sucediendo en Colombia, ni intento de cierre del Congreso, ni casos de corrupción, ni tercer intento de vacancia, absolutamente nada parecido a lo que está sucediendo en el caso de Colombia. Pero una segunda diferencia que es fundamental es la que tiene que ver con ese articulito de la Constitución en el Perú. El que el Congreso tenga ese poder de declarar la vacancia, es decir, de destituir a un presidente por algo tan vago y genérico como puede ser la incapacidad moral, ha hecho, entre otras cosas, que en el Perú en los últimos 4 años haya habido 6 presidentes. En 4 años, 6 presidentes. Y eso convierte a Perú en un caso único en el hemisferio, y es un régimen semiparlamentario, porque si bien al presidente lo eligen los votantes, el pueblo directamente, no como un régimen parlamentario donde es el Parlamento el que lo elige, el Parlamento o el Congreso sí puede terminar destituyéndolo de manera relativamente fácil. Eso hace del régimen peruano único y muy distinto al colombiano. Francamente, uno no sabe por dónde se establecen esas similitudes de parte del presidente Petro, pero insiste una y otra vez. Bien, entre tanto, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a toda esta frase polémica acerca del golpe blando. Dijo que no tiene ningún problema con las Cortes y que su crítica es a los acuerdos del Congreso porque aún no hay presidente del Senado que sea del pacto histórico. También habló de este asunto el ministro del Interior, y en el Legislativo aseguran que ellos están cumpliendo con la ley y con los tiempos. Toda una confusión ha suscitado el señalamiento de golpe blando del que habla el presidente Gustavo Petro. El mandatario aclaró que se refiere a los acuerdos en el Congreso. No tengo ningún problema con las Cortes. Que algunos sectores de la prensa hagan malas interpretaciones de mis palabras es un problema de ellos que tenemos la obligación de aclarar. El Congreso, siguiendo su tradición, debe restablecer el pacto de sus mesas y no romperlo. Por su parte, el ministro del Interior insistió en que el gobierno es respetuoso de las decisiones de los otros poderes públicos. El gobierno es respetuoso de las decisiones de las autoridades judiciales. Y yo creo que en un país democrático y donde hay respeto de las instituciones, los jueces hablan a través de las providencias, el gobierno a través de los actos administrativos, de los actos de gobierno, y hay mecanismos de coordinación que es los que intentaremos mantener. No obstante, desde el Congreso no entienden por qué se está poniendo en duda los acuerdos a los que llegaron los partidos para las mesas directivas. Esto nunca ha pasado en el Congreso de la República, siempre se han respetado los acuerdos porque los acuerdos son del interior del Legislativo y nada tiene que ver con el Gobierno Nacional. Yo estoy completamente segura, y lo he hablado con otros partidos políticos, que se van a respetar los acuerdos que nosotros hicimos a principio de la legislatura. Apenas ayer nos llegó la comunicación oficial del Consejo de Estado diciendo que el viernes anterior, 26, quedó en firme la declaratoria de nulidad del doctor Roy Barreras. La primera oportunidad que tenemos es hoy, que hubo plenaria. Hoy se hizo la resolución, se declaró la vacante, se aceptó y se acogió la decisión de nulidad, y entonces no podemos hacer nada antes, pero tampoco nada después. Estamos cumpliendo los términos lo más corto posible. Aunque desde el pacto histórico aseguraron que saldrán a rodear al gobierno.
Mañana vamos a salir los 52 congresistas del Pacto Histórico con una posición específica en torno a esto, donde sí consideramos que se ha excedido, que se han pasado ciertas líneas, donde nos consideramos atacados y sobre todo que hay una orquestación para que sucedan cosas que esperamos que no se lleven a cabo. Por ahora, desde el Senado han asegurado que están cumpliendo con la ley y que la próxima semana se elegiría al presidente y que se respetará que sea del Pacto Histórico. Ahora de un golpe blando que dice el ministro del Interior va por cuenta de una operación tortuga del Congreso. En el Congreso dicen eso no está pasando. Pero es que mire que como el doctor Pinto hace parte de las toldas liberales, que es quien ahora está ocupando pues de manera allí interina durante un tiempito esa presidencia del Senado, pues la suspicacia llega ahí, ¿no? Para decir que es que esa operación tortuga viene por parte de los partidos que ya no están como tan metidos en la coalición, pero pues ellos se defienden, dicen estamos cumpliendo con los tiempos de la ley quinta, esto va a empezar a pasar la próxima semana. Pero pues bueno, la democracia tiene sus tiempos y a veces tiene se demora. debates, tiene discusión, Mauricio, Claro. porque unas reformas tan tremendas como estas no son así a pupitrazo. Es que recordemos que el tiempo va pasando y los proyectos no van rodando. Eso es parafraseando a algún comentarista deportivo, pero al revés, porque los proyectos son demasiado importantes, demasiado densos en su contenido para el tiempo que hay. ¿Cuánto hay? Hay 2 semanas y media, lo que queda de esta semana en la práctica y 2 semanas adicionales para que termine la legislatura. ¿Por qué es clave esta legislatura? Porque la siguiente legislatura va a estar marcada por la proximidad de las elecciones regionales y las elecciones locales. Y eso quiere decir que los políticos se concentran en sus campañas, se concentran en sus candidatos y pocón de pararle bolas al gobierno en términos de proyectos. Así ha sido la historia. Quién sabe si en esta ocasión se rompa esa historia gracias a la adición presupuestal voluminosa de 20 billones de pesos, 21 billones de pesos que tiene el gobierno para poder aceitar un poco la maquinaria. De cualquier manera, próxima legislatura, mucho más difícil para el gobierno y a esta legislatura le quedan 2 semanas y media. Y en esas 2 semanas y media se supone que debe pasar la reforma a la salud a plenaria de la Cámara, a comisión del Senado, a plenaria del Senado y de pronto a comisión de conciliación en 2 semanas y media, pero simultáneamente reforma pensional que apenas arranca, apenas ha sido aprobada la ponencia el día de hoy para empezar su discusión, y la reforma laboral que no arrancó por falta de quórum. Imagínense ustedes lo que puede pasar en estas 2 semanas y media con esas 3 mega reformas, las más importantes que ha habido en su contenido en los últimos tiempos. Y es ahí donde es clave lo que menciona Paula, y es que Miguel Ángel Pinto, quien sucede a Roy Barreras como presidente del Senado, mientras se termina decidiendo si finalmente esto va para algún miembro del pacto histórico, termina generando una especie de paréntesis, una especie de interregno muy difícil de manejar para el pacto histórico. Quien tiene la mesa directiva, quien dirige el Congreso, tiene capacidad de acelerar procesos, de frenar procesos, de cambiar el orden del día, de mover el orden de los temas, etcétera, etcétera. Si entre otras cosas el doctor Miguel Ángel Pinto termina decidiendo que se toma unos días más para darle curso al proceso que debe seguir después de que se anuló la elección de Roy Barreras, pues se le termina yendo estas 2 semanas y media. Por eso es el afán del presidente Gustavo Petro, por eso es el afán del ministro del Interior Luis Fernando Velasco. Ahora, si todo se hace dentro de las normas y ese atropellón y ese trancón de proyectos no es culpa de nadie distinto al gobierno que los presenta todos al tiempo en una legislatura difícil, pues nadie puede decir que aquí hay operación tortuga o algo ilegal. Seguimos, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, le preguntamos qué opina del caso Laura Sarabia. Esto fue lo que nos contestó. Como ministra de Trabajo, ¿qué opinión le merece el caso de Laura Sarabia y las denuncias de la exniñera según las cuales supuestamente no estaba recibiendo prestaciones? No, esas son preguntas que yo no voy a trabajar. Ustedes saben que siempre he dicho que en materia laboral trabajamos con unos procedimientos y unos procesos y eso es lo que haremos en todos los casos que llegan al ministerio. Bueno, pues también le preguntamos por el asunto a la ponente de la reforma laboral, María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Esta fue su respuesta.
el tema del escándalo con Laura Sarabia, sobre todo pues por la situación que están denunciando acerca de la exniñera, que dicen que pues no tenía prestaciones sociales supuestamente. Su merced, ¿qué opinión tiene al respecto y pues qué opinión le merece el tema? Dos cosas. Laura Sarabia es una funcionaria, no hace parte, no es militante, no hace parte de la construcción de nuestro proyecto político, por tanto, yo no puedo hablar por ella, ni siquiera si hiciera parte. Y en segundo, el llamado es a las autoridades a que esclarezcan todo. Ella le tiene que dar, respuestas es a las autoridades, y yo no tengo que responder por nada. Así sea la coordinadora ponente de la reforma laboral, yo no puedo responder por las actuaciones de otras personas nada más que por las mías. Bueno, se anticipa por ahí una grieta aparentemente entre el pacto histórico, María Fernanda Carrascal en este caso, y Laura Sarabia. ¿Será que allí va a profundizarse esa grieta? ¿Será que la van a dejar sola? ¿No la van a dejar sola? Acuérdense de las palabras de ella. No es militante Laura Sarabia de nuestro movimiento y de nuestro partido, por lo tanto yo no tengo por qué referirme a los actos que ella haya hecho o haya dejado de hacer. ¿Quién sabe si eso significa grieta o no? Lo que sí significa es algo pues que a todas luces parece razonable, que la ministra de Trabajo y la ponente de la reforma laboral se nieguen a pronunciarse sobre algo que se está investigando. Obviamente prejuzgar y decir si hizo, no hizo, qué sé yo, cuando apenas se están recogiendo las pruebas por parte, en una indagación, ni siquiera se trató de una entrada formal de parte del CTI, pero sí en esa especie de indagación de ver qué es lo que está sucediendo. Cuando no se conocen los resultados, pues mal harían esas dos funcionarias en pronunciarse al respecto. Eso no obsta, para que sea evidente ante la opinión pública la situación incómoda en que quedan tanto la ministra de Trabajo como la ponente de la reforma laboral ante lo que está sucediendo en el caso de Laura Sarabia y su ex niñera, su ex trabajadora. Y aquí hay 3 puntos que, pase lo que pase, en el caso de Laura Sarabia, ya son un hecho. El primero de ellos es que si estuviéramos en un tablero de ajedrez, se termina hiriendo de manera muy seria al principal alfil del presidente Gustavo Petro. Laura Sarabia venía de ser exaltada en las últimas semanas por distintos medios, carátulas, entrevistas, reportajes, como la figura brillante de la Casa de Nariño, la gran sorpresa de la Casa de Nariño, y el cable a tierra del presidente Gustavo Petro, que muchas veces como cometa se va por las nubes echando tweets todo el día y se olvida hasta de llegar a tiempo a las citas. Ella ha sido ese cable a tierra, y ese cable a tierra es importantísimo para gobernar, y ahora se ha debilitado por cuenta de este jaque en que ha quedado. Primer punto. Segundo punto. Tiene encima la citación de la Cámara de Representantes, a la cual puede no asistir sencillamente porque no tiene fuero ni es ministra, pero también tiene el inicio de investigación de la Procuraduría e inicio de investigación de parte de la Fiscalía. Eso también la debilita a ella como figura política y debilita a la Casa de Nariño en medio del juego político, como ha quedado evidenciado en las últimas 48 horas. Pero tercero, y muy significativo, es muy difícil que, independientemente de a dónde vayan a parar las investigaciones, se vaya a borrar esa imagen de que una jefe de gabinete de la Casa de Nariño, con toda la autoridad y todo el poder que ello conlleva, estuviera acorralando de alguna manera a una persona humilde, una niñera, una persona que trabajaba para ella, en medio del gobierno del pacto histórico. El pacto histórico que reivindica derechos, que reivindica a la gente, etcétera, etcétera, teniendo que lidiar con esta situación en la que habría abuso de poder de parte de una altísima funcionaria contra una humilde niñera. Hubo falta de quórum y fue aplazado para mañana el primer debate de la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Los congresistas de oposición no fueron, por lo que el oficialismo denunció maniobras para dilatar. Gran expectativa había generado el inicio este martes del primer debate de la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara, pero a las 11 de la mañana solo habían asistido 10 de los 21 congresistas. Los miembros de la oposición se ausentaron. Pues no vinieron y estábamos todos citados, los 4 del Centro Democrático y de Cambio Radical no se hicieron presentes en el debate ni en un solo momento, y el representante de la ponencia alternativa de la U pues se paró de manera intempestiva e irrespetuosa. Solo hubo quórum deliberatorio.
en el que los congresistas discutieron en torno a las críticas que el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras ha formulado a la iniciativa. Y ahora Vargas Lleras vuelve y repite que es que para salvar y para generar empleo hay que meterle yo no sé cuántos coscorrones a las prestaciones sociales. Yo no creo que nosotros aquí tengamos que ser borregos o notarios solamente de las iniciativas que vienen de el gobierno nacional. A las 12 del día y por falta de quórum, fue levantada la sesión y reprogramada para este miércoles a las 9 de la mañana. Es muy importante entonces que dejen las estrategias de dilación y sobre todo que las personas que han firmado las ponencias, la negativa y la alternativa, se hagan presentes en el debate porque tienen que responderle no a los congresistas de esta comisión, a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, pero así es el Congreso. Yo fui senadora 8 años y conozco claramente estas dinámicas y sé que habrá, por mucho que se dilate, habrá un momento en el que hay que llegar y yo estoy esperando el momento que llegue. Un panorama similar se vio en la Comisión Primera de Senado, conformada por 22 congresistas y en donde se debía discutir, en séptimo y penúltimo debate, el proyecto de acto legislativo para regular el consumo de cannabis para uso adulto. Estamos esperando que se configure el quórum, por ahora somos 4 senadores. Es literalmente inviable continuar con una sesión abierta después de 2 horas sin tener quórum para decidir. Se espera que este miércoles haya el quórum necesario para discutir esta iniciativa. Volvemos a la cumbre de Brasil, la cumbre suramericana que está dándose allá en Brasilia. Hubo discusiones fuertes, pero la que llamó la atención fue la que lideró el presidente Boric de Chile, porque se fue lanza en ristre contra Maduro por la situación de derechos humanos en su país y también contra el presidente de Brasil, el anfitrión, contra Luis Ignacio Lula da Silva, por decir que las supuestas violaciones de derechos humanos en Venezuela son narrativas de medios de comunicación. Imagínense, Boric le dijo a Lula que eso no es así, que lo que está pasando allá en Venezuela es real y que no es una narrativa de medios. Está la historia. La verdad, nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales, porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas y no con declaraciones en donde solamente nos atacamos los unos a los otros. Eso, sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios e importantes. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno. Bueno, y otra intervención que no pasó desapercibida en el marco de este encuentro fue la de Luis Ignacio Lula da Silva, el mandatario de Brasil. Él insistió en la idea de elevar las reservas de hidrocarburos en el continente. Desde Brasil, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, propuso la creación de una moneda común para los países de Mercosur, con el objetivo de impulsar la cooperación regional y el comercio internacional. Profundizar nuestra identidad sudamericana también en el ámbito monetario, a través de mecanismos de compensación más eficientes y la creación de la unidad de referencia común para el comercio, reduciendo la dependencia de monedas extrarregionales. La idea de la creación de una moneda común ha sido recurrente desde la fundación de Mercosur en 1991. En su discurso de apertura, Lula también habló del mercado de energía. Esto iría en contravía de la política que adelanta su homólogo colombiano Gustavo Petro. Nuestra región cuenta con activos sólidos para enfrentar este mundo en transición. El PIB combinado de nuestros países este año debería alcanzar los $4 billones. Juntos somos la quinta economía global.
Con una población de casi 450 millones de habitantes, somos un importante mercado consumidor. Tenemos el más grande y más variado potencial energético del mundo. Si tenemos en cuenta las reservas de petróleo y gas, la hidroelectricidad, los biocombustibles y la energía nuclear, eólica, solar y el hidrógeno verde, somos grandes y diversos fornecedores de alimentos. También el presidente brasileño habló del restablecimiento de UNASUR. Según Lula, es importante retomar su proceso de construcción. UNASUR es un patrimonio colectivo. Recordemos que está vigente. 7 países siguen siendo miembros de pleno derecho. Es importante retomar su proceso de construcción, pero al hacerlo es esencial evaluar críticamente lo que no funcionó y tener en cuenta esas lecciones. Estas propuestas del presidente Lula forman parte de una serie de recomendaciones, como un decálogo que presentó ante los 10 jefes de Estado que lo acompañaban hoy en la cumbre. Otra de las iniciativas de Lula está en el llamado a que los bancos regionales de desarrollo tengan un papel más efectivo. Usted lo vio, Mauro, Paula, lo vieron, Mauro. Lula dice, hay que elevar las reservas. Él no está en contra, esta transición energética no está en contra de que hay que aumentar las reservas, hay que seguir explorando y hacerla gradual. Pero antes de su comentario, quiero mostrarle este trino que lo publica la USO. La USO es uno de los sindicatos más grandes y poderosos del país. Siempre ha tenido posiciones críticas y dice, somos USO. La USO ha venido insistiendo en la urgencia de acelerar la transición energética justo, financiada con los recursos que recibe el país por producción de petróleo y que deben aumentarse con firma de nuevos contratos. Y ojo a esto, también de exploración. Es la Unión Sindical Obrera de Colombia, es un sindicato. O sea, no le estoy hablando de que es Fendipetrol, que es la Asociación Colombiana de Petróleos, que es Francisco Lloreda. No, es la USO, Paula, un sindicato que está diciendo se necesitan nuevos contratos de exploración. Pero es que miren que, bueno, escuchando y como que digiriendo un poco todo lo que pasó hoy en Brasil, que fue sorprendente lo de Boric y también lo de Lula, pues esto como que nos recuerda que es que hay izquierdas de izquierdas, que no todas son iguales, sí. Que algunas incluso entienden el rol del capitalismo, comulgan con él y saben que hay que convivir con él, pues porque se necesita, Mauricio. Interesantísimas las dos fracturas que ustedes reseñan en este momento. Una de las fracturas en esa marea rosa, en esa ola rosa de gobiernos de izquierda en la región, pero sobre todo en Sudamérica, que son los que se han convocado en la ciudad de Brasilia, es la que tiene que ver con Venezuela. Venezuela se ha convertido en el protagonista insospechado de esa cumbre, casi que involuntariamente, por cuenta de estos comentarios de Gabriel Boric, secundados por Luis Lacalle, del presidente de Uruguay, pero lo más relevante es la posición de Gabriel Boric, por su posición de izquierda y por su relevancia en la región, donde él dice que no es narrativa de medios, como dice Luis Ignacio Lula da Silva, la violación de derechos humanos en Venezuela y que la ha vivido en carne propia. Ahí hay un elemento que no se puede soslayar, y es la lealtad que le debe Gabriel Boric, entre otras personas, a Michelle Bachelet, porque recuerden ustedes que la expresidenta Bachelet de Chile es la comisionada de Naciones Unidas que ha preparado ya varias investigaciones y un informe contundente evidenciando la violación de derechos humanos en Venezuela. Entonces, de alguna manera, esa lealtad y esa coherencia política que tiene Gabriel Boric con lo que ha dicho Naciones Unidas en cabeza de Michelle Bachelet, también lo lleva a fijar esta posición frente a las violaciones de derechos humanos, además del argumento que él plantea, y es que ha vivido la realidad de los migrantes venezolanos en Chile. Algo análogo podría decirse en Colombia, con más de 2 millones de migrantes venezolanos en el país, pero pues evidentemente el gobierno de Gustavo Petro no va a asumir esa vocería. Una fractura importantísima: Venezuela, derechos humanos, discrepancias directas de Gabriel Boric con Luis Ignacio Lula da Silva. La otra fractura importantísima, en la que prácticamente Colombia está sola en este momento, el gobierno de Colombia en cabeza de Gustavo Petro,
es la de la transición energética, donde los países dicen, para hacer una transición energética ordenada, se necesitan recursos y esos recursos deben venir de los combustibles fósiles que hoy tenemos. Por lo tanto, dice Brasil, nosotros vamos a seguir explorando y con esa exploración vamos a seguir produciendo y con esa producción vamos a ir haciendo la transición energética. Se queda prácticamente solo Colombia en el argumento de decir, no, es que para hacer la transición energética la vamos a hacer un poquito a las patadas y es acabando con las licencias de exploración, poniéndonos entre la espada y la pared y fuera de eso, con la espada lista para hacernos el harakiri, porque no somos tan importantes en el cambio climático global, menos del 1% de la emisión de gases de efecto invernadero y a pesar de eso nos vamos a inmolar y nos vamos a sacrificar para salvar al mundo. Eso sí, pudiendo comprarle gas a Venezuela porque aparentemente ese gas no contamina según las autoridades colombianas. Ahí se queda bastante solo el gobierno colombiano, pero con el elemento adicional de lo que plantea la USO. La USO ha dicho en ese mensaje, pero también en una entrevista en el periódico El Tiempo del día de hoy, que se necesitan recursos de parte de los combustibles fósiles para hacer la transición energética. Y la USO sabe bastante bien lo que significa tener reservas o no tener reservas, cuántos años de producción, cómo se produce. El aspecto técnico de la USO no lo cuestiona absolutamente nadie. Vamos a ver si entre todos esos argumentos el gobierno de Colombia va sentando cabeza. Por ahora, no.